¿Qué pasa cuando un chico de 18 años que hace apenas unos meses pasaba sus días en clase de matemáticas, de pronto aterriza en la NBA? Cualquiera esperaría un completo desastre, ¿verdad? Pero no. No si ese adolescente se llama LeBron James. Muchos lo recuerdan por sus 4 campeonatos, por haber roto el récord de máximo anotador en la historia de la liga, y por ser para muchos el mejor jugador de todos los tiempos. Pero lo que a menudo se olvida es su temporada de novato. Ese año en que un LeBron adolescente destrozaba a hombres adultos que le doblaban la edad. Entonces, ¿qué hizo que James fuera tan dominante siendo tan joven y por qué su propio equipo parecía querer verlo fracasar? LeBron Raymond James, seleccionado por el equipo de su estado natal, los Cleveland Cavaliers, estaba listo para impactar al mundo con solo 18 años. Era el elegido. 29 de octubre de 2003. Apenas minutos después de pisar una cancha de la NBA por primera vez, el joven LeBron se puso a trabajar. Lo que ocurrió después sería el primer dominó en caer dentro de una carrera absolutamente legendaria. Aunque al principio se notaban algunos nervios de debut, el primer cuarto del nacido en Akron superó por muchos las expectativas, y a medida que el partido avanzaba, James, a pesar de ser un simple adolescente, mostraba un nivel de liderazgo impresionante, y además un carisma natural que atrapaba. Sin embargo, mientras el juego continuaba, empezó a notarse un problema clave. Sus compañeros aún no se sentían cómodos con la idea de que un adolescente fuera el centro del equipo. Los Sacramento Kings, mucho más experimentados, terminaron arruinando la noche de estreno del joven que ya era conocido como el elegido. 30 de octubre de 2003. En su segundo juego, esta vez frente a los Phoenix Suns, LeBron continuaba mostrando el mismo nivel que la noche anterior, mientras buscaba su primera victoria como profesional. De hecho, estaba comenzando a llenar los zapatos de aquel con quien se le comparaba desde el inicio. No solo mostraba su talento como pasador, también empezaba a demostrar a los críticos que se equivocaban al dudar de su juego completo. Aunque esta vez no logró llevar a los Cavaliers a la victoria, hubo una hazaña personal que marcó un nuevo hito, que apareció en su primer juego. Estaba a punto de empeorar. 5 de noviembre de 2003. Luego de sufrir su primera gran caída en la NBA durante la tercera derrota consecutiva del equipo frente a los Portland Trail Blazers, el joven LeBron estaba emocionado por algo más que redimirse, por jugar por primera vez frente a sus fanáticos en Cleveland, y también por enfrentar a su gran rival novato. Pero no era solo que James volviera a fallar en sus intentos de anotar. Eso era algo esperado en un jugador de primer año, y más aún si tiene solo 18 años. Lo que realmente preocupaba era algo mucho más profundo. Una verdad impactante comenzó a salir a la luz. Una verdad que, combinada con la cuarta derrota seguida de los Cavaliers, hizo que muchos se preguntaran seriamente si LeBron podría soportar la presión que pesaba sobre sus hombros. Porque sí, aunque en el siguiente partido logró recuperar su nivel anotador en la quinta derrota al hilo, los expertos empezaron a señalar una falla clave en su estilo de juego. Los analistas decían que LeBron debía ser más egoísta, que no podía seguir cediendo tiros importantes a sus compañeros, que debía imitar más a Michael Jordan, quien en su temporada de novato promedió casi 30 puntos por partido, con casi 20 lanzamientos por juego. Pero este debate iba mucho más allá de una simple comparación entre novatos. Incluso cuando tenía 17 años, sí, esa era la edad que tenía James durante una entrevista previa al draft, su mentalidad ya era clara. Él no jugaba para impresionar con sus estadísticas, jugaba para ganar. 8 de noviembre de 2003. En su primer enfrentamiento contra el hombre al que todos lo comparaban. Sí, Michael Jordan, quien en ese momento jugaba para los Washington Wizards. LeBron intentó cambiar el rumbo de los Cavaliers. Lo hizo como mejor sabía, tomando la mejor decisión en cada jugada, ya fuera repartiendo asistencias brillantes o clavando jugadas espectaculares. James lo dejaba todo en la cancha. Y aunque el récord del equipo ahora era una victoria y 5 derrotas, James no bajó los brazos. En el partido siguiente tuvo una actuación similar a la noche anterior, pero con una mejora notable, un 58% de acierto en tiros de campo. Aún así, el equipo estaba lejos, muy lejos de ser competitivo. Durante los siguientes 9 partidos, los Cavaliers perdieron 7. Una tragedia para cualquier equipo con aspiraciones. Pero lo peor no era eso. Lo peor estaba ocurriendo dentro del vestuario. Ricky Davis, quien en la temporada anterior había tenido un rendimiento cercano al de un All-Star, promediando más de 20 puntos por partido en un sistema ofensivo construido completamente a su alrededor, ahora no sabía cómo encajar al lado de LeBron. En declaraciones a la prensa, Davis decía: "Todavía tengo que encontrar la manera de conseguir tiros en esta ofensiva. Antes, yo era el enfoque". La tensión llegó a su punto más alto en un partido finales de noviembre frente a los Atlanta Hawks. Ricky fue suspendido por un juego, pero para LeBron las cosas no cambiaron demasiado. El equipo tenía un récord de 4 victorias y 12 derrotas. Si Cleveland realmente quería llegar a los playoffs,
algo drástico tenía que suceder. 29 de noviembre de 2003. En su primer duelo contra la franquicia más nueva de la NBA, LeBron estaba decidido a mostrarle a sus compañeros lo que realmente podía hacer. Y a todo esto, ¿qué pasó con el famoso Pro Hop? Ese movimiento era durante años prácticamente imparable. Si alguna vez lo usaste hasta el cansancio en tus videojuegos, dale like al video. Volviendo al partido, James empezó con un ritmo demoledor, dejando en claro su capacidad para anotar, asistir y liderar. En el segundo cuarto, Cleveland tenía una ventaja de 24 puntos, pero ahí fue donde todo empezó a complicarse. Mientras los Memphis Grizzlies comenzaban a remontar poco a poco en la segunda mitad, algo muy preocupante empezó a hacerse evidente. Los Cavaliers estaban ignorando por completo a su joven estrella. A medida que el reloj del último cuarto seguía avanzando, LeBron sabía que tenía que hacer algo. El equipo necesitaba una jugada clave, un destello de liderazgo, un golpe final que cerrara el partido. Pero no fue él quien tomó ese último disparo. La oportunidad se esfumó. Aún así quedaban 15.3 segundos en el reloj, una última posesión para poner punto final y sellar la victoria en casa. El partido fue a tiempo extra, y tal como había hecho en los primeros minutos del encuentro, LeBron salió decidido a dominar. Pero esta vez, la juventud le pasó factura. Con 31.7 segundos por jugar, tuvo otra oportunidad de redimirse por los errores del tiempo regular. ¿Sería la tercera la vencida? Todo lo que necesitaban era una sola defensa sólida, una última parada, y la victoria sería de ellos. Segundo tiempo extra. A diferencia del primer alargue, este no fue favorable. Mientras LeBron y los Cavaliers luchaban por encontrar el aro, su espectacular actuación, 33 puntos, 7 asistencias y 16 rebotes, terminó siendo en vano. Para colmo, un exjugador de los Cavaliers y actual comentarista, Austin Carr, señaló una falla muy preocupante en la estrategia del equipo. Cleveland no sabía cómo cerrar partidos, ni cómo aprovechar al máximo el talento generacional que tenían. Y aunque hubo partidos donde LeBron claramente tomó el control, como aquella noche contra los Boston Celtics donde rompió su propio récord personal anotando 37 puntos, las palabras de Carr seguían resonando con fuerza. Cleveland tenía un problema estructural. A mediados de diciembre, los Cavaliers tenían un desastroso récord de 6 victorias y 19 derrotas. Algo radical tenía que cambiar si el equipo quería llegar a los playoffs. Pero, ¿acaso deshacerse del máximo anotador del equipo realmente iba a ayudar a un novato de 18 años? 19 de diciembre de 2003. En el segundo juego del equipo sin Ricky Davis comenzaron a suceder cosas interesantes. No solo LeBron volvió a encenderse desde el arranque del partido, sino que por primera vez parecía liberado del peso de tener que compartir protagonismo con alguien que no quería dárselo. Sus 36 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias por fin significaron algo. Cleveland sumó su séptima victoria de la temporada. Y al día siguiente, esta vez jugando en la cancha de su ídolo, las cosas siguieron funcionando. Ya fuera anotando saltos elegantes o bloqueando tiros como todo un veterano, LeBron estaba brillando. Cleveland claramente estaba empezando a ir en la dirección correcta. Y ese éxito, sobre todo jugando en el United Center, el templo donde Michael Jordan había hecho historia, solo alimentaba las comparaciones entre el rey actual y el rey que todos creían insuperable. Pero LeBron no estaba interesado en la historia o en los detalles sobre quién era el mejor. Él tenía una sola cosa en mente: llevar a su equipo a los playoffs. 25 de diciembre de 2003. El elegido disputaba su primer partido navideño con un elegante flotador desde la línea de base. Esa canasta fue solo el comienzo de una avalancha de puntos durante el resto del partido. Y aunque LeBron ya había disputado 29 encuentros en la liga y empezaba a sentirse más cómodo, lo cierto es que el verdadero motivo de su mejora eran los movimientos que había hecho su franquicia. Aún así, esta increíble noche estuvo a solo 2.6 segundos de no servir para nada. Pero a diferencia del tiempo regular, el periodo extra fue completamente distinto para LeBron. Falló bandejas, perdió balones y no pudo encontrar el aro. El Orlando Magic, con más experiencia, terminó entregando a los Cavaliers su derrota número 20 de la temporada. Y sí, como si esa amarga derrota en Navidad no fuera suficiente, la mala racha de los Cavaliers se intensificó en los siguientes 7 partidos. De esos encuentros, solo lograron ganar 2. Pero esas 2 victorias no fueron casualidad. En una, LeBron tuvo que anotar 32 puntos frente a los Portland Trail Blazers. En la otra, repartió 10 asistencias contra los New York Knicks, igualando su marca personal. Era claro, si Cleveland quería ganar, su joven estrella tenía que dar actuaciones casi perfectas. Así entró el equipo al año 2004.
con un récord terrible, 11 victorias y 25 derrotas. Y la gran pregunta era inevitable: ¿Cleveland lograría un milagro y se metería en los playoffs, o la primera temporada de LeBron acabaría sin siquiera pisar la postemporada? 12 de enero de 2004. En el primer enfrentamiento entre LeBron y el jugador con quien más lo comparaban en cuanto a estilo y trayectoria, la expectativa estaba por las nubes. Kobe Bryant, la superestrella de los Lakers, era ese espejo donde muchos veían al joven James reflejado. Pero esa noche no fue lo que todos esperaban. Kobe, aunque lesionado del hombro derecho, intentó jugar, y LeBron simplemente no encontró su ritmo. El resultado: victoria para Los Ángeles. Y por cierto, ¿cuántos de ustedes pasaron horas y horas entrenando su tiro con la mano no dominante? Yo literalmente desperdicié cientos de horas lanzando tiros libres con la zurda. Si tú también lo hiciste, deja tu comentario. Pero volviendo al juego, la situación se complicaba más. Aunque LeBron logró liderar a su equipo hacia una victoria en tiempo extra frente al Utah Jazz, cerrando así una gira de 6 partidos fuera de casa con una nota positiva, poco después sufrió un esguince en el tobillo. Ese golpe lo dejó fuera de los siguientes 3 partidos, y mientras él se recuperaba, los Cavaliers hicieron otro movimiento sorprendente. Traspasaron a Darius Miles, otro jugador seleccionado directamente desde la secundaria, esta vez a los Portland Trail Blazers. Fue una decisión que dejó claro el nuevo enfoque del equipo. LeBron era el futuro, y toda la franquicia giraría en torno a él. Pero ¿era esto realmente una jugada inteligente? 4 partidos después de regresar de su lesión, LeBron dio una respuesta contundente. Frente a los Washington Wizards anotó un nuevo récord personal de 38 puntos. Y lo mejor, su equipo había ganado 8 de los 10 últimos partidos. De repente, aquella decisión de dejar ir a Davis y Miles comenzaban a verse como un movimiento maestro. Pero entonces las cosas se pusieron aún más intensas. LeBron fue descartado de la selección para el All-Star Game. A pesar de ser el novato más dominante de la liga, los 28 entrenadores encargados de votar decidieron no incluirlo ni siquiera como reserva. Y eso para un competidor como James era un insulto. 4 de febrero de 2004. A pesar de que la temporada ya estaba en la recta final, LeBron comenzó a mostrar un nuevo nivel de intensidad. Se podía escuchar su pasión en cada jugada, como si quisiera gritarle al mundo que estaban equivocados al dejarlo fuera del All-Star. En ese partido contra los Lakers, ahora sí con Shaquille O'Neal en cancha, James jugó con el alma. Su jumper en los minutos finales del último cuarto parecía haber sellado el partido, pero Shaq, quien tenía un pobre 54% de efectividad desde la línea de tiros libres hasta ese momento, encestó ambos. Y luego ocurrió esto. La balanza se volvió a inclinar en contra de Cleveland. Y para empeorar el panorama, en los siguientes 5 partidos LeBron bajó el nivel. Promedió apenas 15.4 puntos, con un preocupante 34% de acierto en tiros de campo. El equipo volvió a caer, ahora con un récord de 18 victorias y 33 derrotas. Y con el próximo rival siendo nada menos que los campeones defensores de la NBA, el panorama era sombrío. ¿Quedaba alguna esperanza? 20 de febrero de 2004. Y entonces, cuando todo parecía perdido, LeBron volvió a prender fuego a la cancha. En lo que ya se estaba convirtiendo en algo habitual, el elegido arrancó la noche encendido. Esta vez frente a los San Antonio Spurs. Nada parecía poder detenerlo. Ya fuera en ataque usando su físico y velocidad para anotar, o en defensa frustrando cada intento rival. James se movía como si ya tuviera una década en la liga. Con apenas 18 años estaba dominando a uno de los equipos más estructurados y mejor entrenados de la NBA. Pero con 9 segundos restantes en el reloj, San Antonio tenía una última oportunidad para arrebatar la victoria. Un momento de tensión máxima. Y sí, Cleveland resistió. Fue una victoria monumental que cambió por completo la energía del equipo y también su destino inmediato. Lo que vino después fue una racha impresionante. Los Cavaliers ganaron 10 de sus siguientes 12 partidos y con solo 15 juegos por disputar en la temporada, la posibilidad de alcanzar los playoffs no solo era una ilusión, era una misión posible. Sin embargo, la esperanza pronto comenzó a desvanecerse. En los siguientes 4 partidos, Cleveland cayó en picada, 4 derrotas consecutivas, y con eso su récord descendió a 31 ganados y 40 perdidos. La presión volvía a recaer sobre los hombros del adolescente. Si quería mantener viva la ilusión de postemporada, tenía que cargar el equipo, otra vez. 27 de marzo de 2004. Hasta ese punto, LeBron ya había demostrado ser un anotador imparable. Pero su grandeza no solo se medía en puntos. Su verdadero don estaba en ver el juego como pocos lo han hecho, en saber en tiempo real cuál era la mejor jugada, si atacar solo contra 5 defensores o soltar un pase perfecto en el momento exacto. Esa noche, frente a los New York
Nets, el escenario era perfecto para que LeBron se pusiera la capa de héroe. Y así fue. Faltando menos de 2 minutos con Cleveland bajo por 3, y con Cleveland abajo por 3, James tomó el control total. Metió canastas clave, asistió con precisión milimétrica, defendió sin parar, todo. Pero cuando el reloj se acercaba al final, los Nets tenían la ventaja mínima y la posesión. Una última jugada para terminar con las ilusiones de los Cavaliers. Pero no, Cleveland aguantó. Y LeBron, con un nuevo récord personal de 41 puntos en esa victoria, demostró que estaba dispuesto a todo por empujar a su equipo a la postemporada. Aún así, un problema evidente comenzaba a mostrarse: no tenía ayuda. Durante los siguientes 7 encuentros, los números de LeBron eran impresionantes: 22.7 puntos, 6.3 asistencias, 5.4 rebotes y 2.4 robos por partido. Había sido nombrado novato del año, con total merecimiento. Pero eso no alcanzaba. No tenía un segundo jugador confiable. No había una figura secundaria capaz de cargar con parte del peso cuando él no podía hacerlo todo. Y esa falta de apoyo terminó costándoles caro. Con 3 partidos restantes en la temporada 2003-2004, los Cavaliers se enfrentaron al Miami Heat y perdieron. Fue la derrota final, aquella que cerró las puertas a los playoffs. Aunque la temporada de LeBron James como novato no terminó con la gloria de una clasificación a los playoffs, lo que había conseguido en menos de un año fue honestamente histórico. Y es que, seamos sinceros, ¿cuántos jugadores de 18 años pueden cargar con una franquicia entera sobre sus hombros? Pocos. O ninguno. Desde su primer juego en octubre hasta el final en marzo frente al Miami Heat, lo que vimos fue una transición acelerada de adolescente a superestrella. Y no solo en términos de talento, sino de madurez, de liderazgo, de responsabilidad. Pensemos por un momento en el contexto. LeBron no llegó con un equipo armado, con veteranos listos para apoyarlo y una cultura ganadora. No. Cayó en unos Cavaliers que venían de años mediocres, sin una identidad clara y con jugadores que no sabían cómo coexistir con alguien tan joven pero tan dominante. Al principio, incluso sus propios compañeros parecían molestos con su presencia. Ricky Davis, por ejemplo, no quería ceder protagonismo. Darius Miles, aunque también era joven, no encajaba con la visión de un equipo que debía girar en torno a LeBron. Hubo fricciones, confusión, egos enfrentados. Pero en medio de ese caos, LeBron hizo algo que muy pocos rookies en la historia han logrado. Se mantuvo firme, nunca buscó excusas, nunca se dejó llevar por la frustración. Cada derrota era una lección, cada error una oportunidad para aprender. Su mentalidad ya era la de un veterano, aunque su cara dijera otra cosa. Durante esa temporada, James demostró que podía anotar cuando quisiera, pasar como los mejores bases, rebotear con hambre, defender con intensidad y sobre todo hacer mejores a quienes lo rodeaban. Aún así, los resultados no acompañaban y eso le dolía más que cualquier estadística. Su capacidad de liderazgo fue evidente desde los primeros meses, en los vestuarios, en los entrenamientos, en los tiempos muertos. LeBron era la voz que sus compañeros escuchaban, no porque gritara más fuerte, sino porque todos sabían que su compromiso era genuino. Él no estaba ahí para lucirse. Estaba ahí para ganar. Y aunque muchos lo comparaban con Michael Jordan, con Kobe Bryant, con Magic Johnson, LeBron tenía claro que él quería ser el primero. LeBron James, con su estilo, su ritmo, su identidad. Incluso los medios, que al principio lo veían como un producto inflado por la prensa, comenzaron a rendirse ante la realidad. Este chico era diferente y su impacto iba mucho más allá de los números. Fuera de la cancha también comenzaba a construir su leyenda. Las marcas se lo disputaban, las cámaras lo seguían a todos lados. Cada movimiento suyo generaba titulares, pero nada de eso parecía desconcentrarlo. Al contrario, usaba esa tensión como combustible. Y mientras Cleveland intentaba recomponer el rumbo, había algo que no se podía negar. La esperanza había vuelto. La ciudad de Ohio, acostumbrada al sufrimiento deportivo, tenía ahora un motivo para soñar. Cada noche que LeBron jugaba, el estadio se llenaba, los ratings subían, los niños se ponían su camiseta con el número 23. Ya no importaba tanto si el equipo ganaba o perdía, lo importante era que por fin había una razón para creer. Y sí, la temporada terminó sin playoff, pero todos sabían que era solo el comienzo. Lo que LeBron hizo en esa campaña 2003-2004 fue más que un debut, fue una declaración, un aviso al mundo del baloncesto, una advertencia clara: el reinado apenas empieza. Lo más fascinante de esa primera temporada de LeBron James no fue solo su producción estadística o los destellos de genialidad que mostró noche tras noche. Lo que realmente marcó la diferencia fue cómo transformó
casi sin proponérselo, la cultura entera de una franquicia. Los Cleveland Cavaliers pasaron de ser irrelevantes, de ni siquiera aparecer en los resúmenes deportivos, a convertirse en una atracción nacional. Las transmisiones de sus partidos comenzaron a ser televisadas a nivel nacional, los estadios rivales se llenaban solo para verlo jugar, y las camisetas con su nombre se agotaban en cuestión de días. LeBron había logrado lo impensado, convertir a un equipo perdedor en un fenómeno mediático, sin siquiera llegar a los playoffs. Y si hablamos de lo que pasaba dentro de la cancha, no podemos ignorar su evolución como jugador. Lo que comenzó con dudas y nerviosismo en su debut contra Sacramento, pronto se convirtió en dominio absoluto del juego. Ya no se trataba solo de su habilidad para anotar o pasar, era su lectura de juego, su inteligencia táctica, su manera de anticiparse a los defensas rivales. LeBron tenía algo que los entrenadores no podían enseñar: instinto. En más de una ocasión cambió la estrategia sobre la marcha. Se dio cuenta de que si no tomaba él la iniciativa en los últimos minutos, nadie lo haría. Pero tampoco se convertía en un anotador egoísta. Siempre buscaba el pase correcto, incluso si eso significaba ceder el protagonismo. Su baloncesto no era sobre él, era sobre hacer lo correcto. Y eso es lo que lo diferenciaba. Muchos grandes jugadores brillan por su capacidad individual. LeBron, en cambio, brillaba haciendo brillar a los demás. Por eso, a pesar de los altibajos, su impacto fue tan inmediato. Cada compañero suyo se beneficiaba de su presencia. Hasta los jugadores del fondo de la rotación encontraban oportunidades gracias a los pases precisos de James. Ahora bien, no todo fue ideal. La presión mediática era brutal. Cada error se analizaba al milímetro. Cada derrota se le atribuía a él. Algunos periodistas empezaron a cuestionar si no se había sobrevalorado su talento, si realmente estaba listo para ser el elegido. Pero LeBron jamás respondió con palabras. Respondía en la cancha. Cada vez que alguien dudaba, él respondía con una actuación monstruosa. Si fallaba un tiro decisivo una noche, al siguiente juego se encargaba de compensarlo con un triple doble. Si el equipo caía por 20 puntos, él peleaba hasta el último segundo. Y en cada paso se ganaba el respeto de sus rivales. Incluso veteranos como Allen Iverson, Paul Pierce y Tim Duncan reconocían que estaban ante algo especial. No era un novato común, no era simplemente una futura estrella. Era un fenómeno. Sus estadísticas lo respaldaban. 20.9 puntos, 5.5 rebotes y 5.9 asistencias por partido en su primer año como profesional. Pero incluso estos números no capturaban por completo lo que significaba tener a LeBron en la cancha. Él era el motor, el corazón del equipo, el faro que iluminaba una franquicia que llevaba años a la deriva. Y aunque no todo salió como él esperaba ese primer año, había algo claro. LeBron James no era una promesa, era una realidad. Los playoffs tendrían que esperar, pero el dominio ese ya había comenzado. Al cerrar la temporada 2003-2004, la historia de LeBron James ya no era solo la de un chico prodigio que había saltado del instituto a la NBA. Era la historia de alguien que con apenas 18 años se enfrentó a un mundo de expectativas, presión, obstáculos internos y externos y salió de pie. Sí, los Cavaliers terminaron con un decepcionante récord de 35 victorias y 47 derrotas. Sí, se quedaron fuera de los playoffs, pero eso en el contexto real de lo que fue aquella campaña era casi irrelevante. LeBron no solo había cumplido, había superado todo lo que se esperaba de él. Y es que a lo largo de esos 82 partidos, su juego evolucionó de manera drástica. No era el mismo chico que debutó nervioso en Sacramento. Había ganado experiencia, había cometido errores, había aprendido de ellos y había mejorado. Cada noche sin descanso. Una de las cosas más destacables de su carácter era que jamás culpaba a nadie. Podía tener una noche perfecta y el equipo perder y aún así se sentaba frente a la prensa y asumía la responsabilidad. Decía, tengo que ser mejor, aunque ya hubiera sido el mejor en la cancha. Esa actitud marcó el tono del vestuario. Pronto los compañeros que al principio lo miraban con recelo comenzaron a seguir su ejemplo. No porque se los impusiera, sino porque era imposible ignorar su ética, su compromiso, su nivel de entrega. Fuera de la cancha su presencia ya era la de una celebridad global. Aparecía en portadas, en entrevistas, en comerciales, pero ni siquiera eso lo sacaba de su enfoque. Cada oportunidad fuera del deporte lo tomaba como un medio para ayudar a su comunidad, a su familia y a sus raíces en Akron. Para muchos, lo fácil habría sido dejarse llevar por la fama, pero LeBron se aferró a sus valores, a su disciplina, a su propósito. Lo que no logró ese año estaba convencido de que lo lograría pronto. De hecho, el mundo del baloncesto sabía que era solo cuestión de tiempo que Cleveland se convirtiera en un contendiente real al título. La llegada de nuevos refuerzos, el desarrollo del sistema alrededor suyo y la experiencia ganada a base de golpes y caídas serían los ingredientes para una nueva era. Una era que todos intuían estaría gobernada por el número 23. Y mientras las comparaciones con Jordan seguían creciendo, LeBron simplemente respondía con hechos, con trabajo, con resultados. No buscaba ser el siguiente nadie, quería ser el primero él.
Y así fue como su temporada de novato, aún sin trofeos colectivos, se convirtió en una de las más memorables en la historia de la liga, porque no solo nos mostró el talento que tenía, sino el tipo de líder en el que se convertiría. Un líder que no necesitaba gritar, que no humillaba a rivales, que no se escondía en los momentos difíciles, sino uno que asumía el reto, que se hacía responsable, que jugaba cada segundo como si fuera el último. Años después, el mundo vería a ese mismo LeBron levantar trofeos, romper récords y dejar una huella imborrable en la historia del baloncesto. Pero todo comenzó aquí, con un chico de 18 años, una ciudad necesitada de esperanza y una temporada que lo cambió todo, porque esa fue la primera página del libro de LeBron James. Y el resto ya es leyenda. Si esto te puso la piel de gallina, el siguiente video te va a volar la cabeza. YouTube ya sabe cuál es. Hazle caso al algoritmo esta vez y disfruta.